vamos a meter ahora con otra de las polémicas de esta semana. Tuvo que ver con los números de la pobreza. ¿Cuál es el grado, el nivel de pobreza en la Argentina? Una discusión donde, como ocurría antes con la inflación, hay muchos números porque el INDEC ha dejado de publicar en el semestre pasado sus mediciones y antes daba números simplemente increíbles, irrisorios, porque el efecto al subestimar la inflación subestima la canasta básica de supervivencia, de manera tal que los números reflejan mucho menos pobres de lo que en realidad hay en la Argentina. Si nos guiamos por el primer semestre del 2013, el último número que alguna vez dio el INDEC, estamos alrededor de una pobreza del 4,5%. Ahora, si tomamos los números después del sinceramiento de la inflación, los economistas que han hecho el cálculo, suponiendo que una persona comprara todo, absolutamente todos los productos y los más baratos en precios cuidados, estaría por arriba del 20%. En el medio de esta discusión, Elisa Carrió presentó una denuncia por encubrimiento, por ocultamiento de datos. Justamente de esto vamos a hablar con el diputado Fernando Sánchez, es uno de los diputados más cercanos a Elisa Carrió en este tipo de presentaciones. ¿Qué tal, diputado? ¿Cómo anda? ¿Qué tal? Buen día, María, ¿cómo está? Muy bien. Bueno, ¿de qué se trata esta denuncia? Porque es raro, ¿no?, denunciar ocultamiento de pobres por un tema estadístico. Lo más raro que no haya estadística, digamos. Lo que no entiendo bien es la figura legal por la cual en todo caso esto se podría investigar en la justicia. Es el incumplimiento de deberes de los funcionarios públicos en el más estricto de los sentidos, ¿no? Por dos cuestiones. Una, por la legal. El Estado Nacional, a través de diversas leyes, tiene la obligación de producir estadística cierta, de publicarla, para que nos pueda servir a todos, no solo para saber la verdad, sino para saber cuál es la mejor política pública para poder lograr solucionar determinados problemas. En este caso no es un problema cualquiera, es la pobreza y la indigencia en la Argentina. Y en segundo lugar, que no tiene que ver con la investigación de los tribunales, pero que sí que tiene que ver con una definición política profunda, es la indignidad de la señora presidenta de ocultar a los pobres, de barrerlos debajo de una alfombra como si fuesen objetos, y como vos bien decías, antes nos mentían el número, ahora directamente, como el número dejó de ser creíble para todo el mundo, directamente deja de publicarlo. El jefe de gabinete hace unos cuantos días en la Cámara de Diputados nos dijo que por deficiencias técnicas, metodológicas, la Argentina no iba a publicar más el costo de la canasta básica y la canasta de alimentos, es decir, la que plantea la canasta de indigencia, de supervivencia, por cuestiones de metodología. Le recordamos al señor jefe de gabinete y a la presidenta de la Nación que todos los países del mundo la miden, y es una cuestión estadística bastante sencilla. Y la segunda cuestión, María, es, tenemos que tener en cuenta que para algunas mediciones, sobre todo algunas de las más creíbles, como la de la Universidad Católica, creo que ni el propio gobierno en los últimos años se puso a discutir la de la Universidad Católica, decidió no decir nada, pero no la desmentía. Para que una familia tipo no sea pobre, debería rondar su ingreso de unos 4.100 pesos, un poquito más. El gobierno establece que ese monto es 1.700 pesos. Obviamente porque subestima, como vos dijiste, miente en la inflación y por tanto miente en la cantidad de pobres e indigentes que hay en la Argentina. Y nosotros, por una obligación legal y una obligación moral, denunciamos a la presidenta y a los funcionarios encargados del INDEC. Ahora, denuncian a los funcionarios encargados del INDEC, que es Ana María Edwin y Iscovich, como responsables de incumplimiento de los deberes de funcionario público, y la presidenta de la Nación. Porque supuestamente el INDEC es un ente con cierta autonomía del Ministerio de Economía, a pesar de que sabemos lo que ha pasado con la intervención de Moreno. Efectivamente, todos sabemos, justamente vos bien lo decías, María, tiene cierta autonomía, pero tiene igual dependencias funcionales del Poder Ejecutivo Nacional. Ojalá el INDEC fuese lo más autónomo posible, lo más creíble posible, como fue en un tiempo. María, antes no se discutían las estadísticas, se discutían los problemas. Y en tal caso se discutían quiénes eran los responsables políticos de los problemas. Hoy estamos todos los días discutiendo la veracidad de los datos que hasta hace poco daba el gobierno nacional y que ahora ya directamente decidió no dar. Entonces creemos que no solo Ana María Edwin, los responsables del INDEC, sino la presidenta de la Nación, son los responsables de fraguar estadísticas y de lo que es peor, ocultar pobres e indigentes en la Argentina. Son los que nosotros llamamos desaparecidos sociales por decisión de la presidenta de la Nación, como en otras épocas. ¿Tienen ustedes algún número de pobreza propio?
No, propio no. Digo, nosotros estamos leyendo todos los que establecen tanto la Universidad Católica, el Observatorio de la Deuda Social, algunas consultoras privadas que tenemos, por supuesto, tenemos nuestras previsiones y nuestros reparos por cada uno de los números, porque es bastante difícil medir cuestiones tan complejas, pero digo, se tiene que hacer un cálculo relativamente fácil. Hace poco una persona que trabajó mucho tiempo en el INDEC me decía, yo no entiendo cómo Capitanich puede decir que hay dificultades estadísticas. Lo que se mide en la canasta de indigencia es kilocalorías necesarias para que una familia tipo no se muera de hambre. Es eso. Y entonces se compila un conjunto de alimentos básicos esenciales que da una cantidad de kilocalorías por día, se la multiplica por los días del mes y esos productos necesarios se los multiplica por los precios del valor del mercado. Que a veces es la indigencia, ¿no? Que no contempla más que alimentos. La de pobreza tiene algunos otros ítems. Tiene servicios, transportes, educación, etcétera, y esa, por supuesto, es mucho más compleja de medir. Pero digo, en ambos casos, las estadísticas, los números que nos dan tanto la Universidad Católica como otras instituciones privadas, todos dan más del triple de lo que o del doble de lo que el Estado Nacional está diciendo que es necesario de dinero para cubrir la canasta alimentaria. Lo cual te da una diferencia de 4.9 para el INDEC de pobreza en el primer semestre de 2013. Todos dicen que evidentemente la pobreza aumentó, sobre todo la indigencia, por esto que señalamos, que es que los alimentos son los que pegaron la estampida en los últimos tiempos, pero digamos, ahora menos del 20-25% por los propios números del INDEC no podría estar dando la pobreza en Argentina, ¿no? El Observatorio Social, por ejemplo, establece 27.5 de pobreza para este trimestre, para el último trimestre del 2013. Y la diferencia es muy grande. 27 era el promedio de la pobreza en los tiempos de la convertibilidad. Conversábamos ayer acá con el diputado Martín Lustó de ese tema. Ahora, claro, también, y el otro día Capitanich decía, bueno, pero hay que tener en cuenta que ahora hay más empleo, que aumentó la cobertura de las jubilaciones. Es cierto, porque ojalá tuviésemos una estadística incluso más compleja para tratar de entender por qué, siendo que en la convertibilidad, cuando había mucho más desempleo que ahora, cosa que todos estamos de acuerdo, tenías niveles similares de pobreza, ¿no? Bueno, justamente eso es lo que no puede explicar el relato, ¿no? En primer lugar, efectivamente hubo tasas de crecimiento sostenidas y al final de un periodo de 11 años de gobierno con estas tasas de crecimiento sostenidas, la pobreza es igual a los peores números de la convertibilidad. Eso es inexplicable, por lo menos para el relato, para muchos de nosotros que venimos viendo los baches enormes y las inconsistencias enormes que tienen las políticas económicas y las políticas sociales, aún con los grandes programas de inclusión como la asignación universal por hijo y la ampliación de algunos tipos, de algunos modos de jubilaciones, la pobreza sigue siendo igual a los años 90. Y es entendible porque la mayor parte de los jubilados, aún los integrados al sistema por este propio gobierno, siguen siendo pobres. 2/3 de los jubilados en la Argentina son pobres, aunque Bocio se encargue todos los días de negarlo. 2/3 de los jubilados argentinos en este país son pobres. Sí, el 53% cobra solamente digamos, 2/3 cobran la mínima, el 53% cobran solamente la mínima y hay un porcentaje que cobra la mínima más una pensión, pero digamos, el 53% de los jubilados tiene como único ingreso 2.750 pesos. La canasta del jubilado, según la estimación del defensor de la tercera edad, y todavía no actualizó, está por arriba de los 4.000 y pico de pesos. Por supuesto, porque no es la misma canasta que una familia tipo, que si bien son más personas en la familia, tiene otros componentes, como por ejemplo un alto componente de medicamentos y algunos otros rubros. Entonces, obviamente que los jubilados, aunque de a dos o individualmente cobren más que una familia tipo de 2 adultos y dos menores, no le alcanza para pasar la canasta básica de jubilado. Ahí está la discusión, ¿no? Claro, ahí está la discusión. Bocio dice que la mayoría viven o en vivienda propia o con familias, y en esa canasta básica lo que le incluye Eugenio Semino, el defensor de la tercera edad, es un cálculo de por lo menos 1.000 pesos de gasto de vivienda. María, me hace acordar a las respuestas que daba Cavallo, ¿no? Cuando le preguntaban cuánto ganaba un jubilado, recuerdo las peleas con Norma Pla, que defendía tanto una mínima razonable para los jubilados, y el ministro les decía que los mantengan sus hijos.
Digo, el ministro Bocio está dando la misma respuesta de manera indirecta que daba el ministro Cavallo en los años 90. Es decir, seguramente otro ingreso tienen, así que seguramente, aunque la formalidad no lo revele, los jubilados no son pobres como la estadística dice que son. Fernando Sánchez, muchísimas gracias. Buen día. Muchas gracias a vos, María. Buen día.